alumbres, monte que no escales para encontrarme en ti. No hay pared que no derrumbas, cadena que no rompas para encontrarme en ti. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sin Buenas noches hermanos, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra. Les agradezco por la invitación. Es un privilegio, la verdad, no merecido, pero en su bondad que Dios me permite tener en este momento. Y es acerca de la bondad de Dios que vamos a hablar en esta noche. Te deseo unas muy buenas noches. Si es que estás viendo este video ahora en la reunión, participando en espíritu a través de YouTube. Si es que quizás lo ves más tarde, lo ves al otro día, a la mañana, te deseo un buen día. Y si lo ves por la tarde, te deseo muy buenas tardes. Y esto parece de la película de Truman Show, cuando dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, por si no nos vemos. Pero con esto te quiero decir algo, y es que cuando emitimos esta expresión de deseo, de desearte un buen día, unas buenas tardes o una buena noche, lo que te estoy deseando es que no te pase nada malo durante esa noche, durante esa mañana, durante esa tarde. Es una expresión de un buen deseo. Te estoy deseando algo bueno, no algo malo para tu día. Digo esto porque lo primero que me gustaría que hagamos es definir algunos términos. Para poder avanzar tenemos que tener conceptos definidos, y a veces naturalizamos las cosas y las damos como por hecha, pero cuando nos lo ponemos a analizar vemos que tenemos mucho que aprender. Siempre hay algo nuevo por aprender, así que siempre tenemos que tener un corazón dispuesto, inclinado hacia la sabiduría, hacia que Dios nos enseñe, hacia que Dios nos moldee, nos transforme y nos ayude a ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo. Uno de los atributos de Dios, del Dios que nos amó, como es la serie de este año, conociendo al Dios que nos amó, que nos ama y que nos seguirá amando por la eternidad, es que Dios es bueno, Él es benevolente. Escuchamos muchas veces decir a nuestro alrededor qué gente buena, así como escuchamos decir qué gente mala, o mismo nosotros decimos qué mala persona aquella. También vemos que hay gente buena a nuestro alrededor. Y muchas veces escucharon las expresiones, ay, es tan bueno que tiene el cielo ganado. Gente buena, gente mala. Y llega la filosofía y cuestiona y pregunta qué es lo bueno, qué es lo malo. Hay una moralidad subjetiva en todo esto. Lo bueno es bueno, depende de quién lo vea. Lo malo es malo, depende por los ojos de quien pase. Y el mundo se cuestiona qué es realmente bueno y qué es realmente malo. Gracias a Dios que nosotros tenemos la verdad en su palabra, que te invito a que la vayas preparando, si la tenés ahí cerquita, o el celular, o lo que uses para buscar ahí en la palabra de Dios. Y vamos a compartir
algunos pasajes. Es difícil centrarnos en un solo pasaje, si bien vamos a intentarlo durante el cuerpo de este mensaje. Vamos a intentar centrarnos en un pasaje, pero la verdad es que la palabra de Dios es tan rica que tenemos que recorrer y pasear un poquito a través de sus páginas para hablar acerca de lo bueno que es nuestro Dios. Lo vemos a lo largo de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver su bondad. Y parte de esos chispazos que vemos ahí a lo largo de toda la Escritura vamos a estar compartiendo en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, en el momento en que estés mirando este video, esta transmisión de YouTube. Y lo primero que vamos a hacer entonces, como decíamos, es definir este concepto. ¿Qué es ser bueno? Bueno, el diccionario da algunas definiciones. No nos tenemos que quedar solo con la palabra bueno, porque tenemos que pasear a través de algunos términos. Vamos a usar tres términos. El término bueno, el diccionario le da muchas acepciones, pero quiero centrarme en las primeras dos acepciones que usa. Estoy hablando del diccionario de la Real Academia Española. Seguramente Oxford u otro diccionario diga casi lo mismo. Dice, de valor positivo, acorde con las cualidades que cabe atribuirle por su naturaleza o destino. Y como segunda acepción da, útil y a propósito para algo. Bueno, de esta palabra bueno, algo bueno, me quedo como que es algo de valor positivo. Algo que va acorde con cualidades que uno le atribuye por naturaleza o por destino. Y con el término bondad, también busqué la definición, y la segunda acepción que da el diccionario de bondad dice natural inclinación a hacer el bien. Y en tercer lugar busqué el término benévolo. ¿Qué es ser benevolente? ¿Qué es ser benévolo? Bueno, dice que tiene buena voluntad o simpatía hacia las personas o sus obras. Y estas definiciones encajan perfectamente en la esencia de nuestro buen Dios. Dice Mateo, si me acompañas ahí con la escritura, si no te lo leo yo, Mateo capítulo 19, versículos 16 al 17. Dice así la palabra de Dios. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, a Jesús, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y en el versículo 21, esto es muy importante, le dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Acá tenemos dos conceptos muy importantes. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno hay uno solo y es Dios. Dios es bueno. ¿Vieron ese término? A veces parece medio frase cliché, pero la realidad es que es muy cierto, que dice Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Bueno, la palabra de Dios acá nos lo está afirmando. Dios es bueno. Bueno hay uno solo, dice. Entonces, ¿cómo? Bueno hay uno solo. ¿Yo no puedo ser bueno? Bueno, fíjate que después le dice, ahí en el versículo 21, no dice, si quieres ser bueno, hace esto. Dice, si quieres ser perfecto, si quieres ser una persona madura, íntegramente, en lo espiritual, en lo moral, en la manera de conducirte en esta vida, si quieres ser perfecto ante Dios. Pero bueno hay uno solo. El Salmo 119, 68, la primera parte, dice David, bueno eres tú y bienhechor, le dice a Dios, bueno eres tú y haces bien a los demás. Las definiciones que hemos visto de lo que es ser bueno, bondadoso, benevolente, se adaptan a lo que la Biblia nos habla acerca de la esencia de Dios. Dios es bueno, pero yo no. Dios es bueno, pero vos no. ¿Qué me estás diciendo? ¿Estás diciendo que yo soy malo? Bueno, mira, el Salmo 14, si querés buscarlo ahí, el Salmo 14, los versículos 1, 2 y 3 dicen, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. Dice, no hay quien haga el bien, no hay quien haga el bien.
Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Las personas, no hay una que sea buena ante Dios. Estamos hablando de comparar nuestra bondad con la bondad de Dios. Solo hay uno bueno, y es Dios. Ahora, ¿qué pasa con nuestra condición? Si vamos al Génesis, en el capítulo 1, el versículo 31, luego que Dios termina de crear todas las cosas, crea al hombre, crea a la mujer, y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Cuando Dios crea de un Dios bueno, solo podemos esperar una creación buena. Cada uno de nosotros, vos y yo, fuimos creados buenos por Dios. Pero en Génesis 3, el pecado irrumpe en la escena de la humanidad y cambia esa condición de bueno que teníamos desde un principio. Ahora delante de Dios somos pecadores. Pero aún así, Él que es bueno, Dios que es bueno para con toda su creación, lo único que Dios no soporta, que Dios odia, que Dios aborrece, es el pecado, es aquello agregado a su creación. Pero Él ama su creación, Él sustenta su creación, Él es bueno para con su creación. Y de Él solo podemos esperar bondad hacia nuestra vida. Te invito a que me acompañes a ver lo siguiente. Mientras buscamos Juan capítulo 10, vamos a ver 3 maneras en las que experimentamos las bondades de Dios en nuestra vida. Pero te invito a pensar esto, porque seguramente muchas veces te lo preguntaste, porque el mundo se lo pregunta, se lo plantea y dice, si Dios es bueno, ¿por qué pasa esto o aquello? ¿Por qué pasa esto en mi vida? ¿Por qué llega la enfermedad? ¿Por qué llegan las pruebas? ¿Por qué llega la escasez, la falta de trabajo? ¿Por qué llega el tiempo de aflicción, de peleas familiares? Si Dios es bueno, ¿por qué mi familia está dividida? Si Dios es bueno, ¿dónde están mi mamá o mi papá? ¿Por qué mis hijos no me hablan? Si Dios es bueno, ¿por qué el mundo atraviesa por situaciones que se escapan de nuestro entendimiento y de nuestra capacidad de hacer algo al respecto, como ser el hambre en el mundo, como ser ahora la pandemia, justamente una peste que nos está asolando, como ser los diferentes desastres naturales, huracanes, por ejemplo, en Centroamérica, países tan pobres como Haití que no se pueden recuperar de los desastres que producen las fuerzas de la naturaleza? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta corrupción en el mundo? Si Dios es bueno y Él creó todas las cosas, ¿por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay corrupción? Bueno, vamos a tratar de darle respuesta a todas estas cosas, no inventándolas, no haciendo una filosofía vana que solo se pregunte sin obtener respuestas, sino buscando respuestas en la única verdad, y es la verdad de la palabra de Dios, y es buena porque es la palabra de un Dios bondadoso. Pero antes de ir a Juan 10, reflexionemos en algo, y es ¿qué concepción tengo acerca de Dios? ¿Cómo veo yo a Dios en base a estos planteos que acabo de mencionar, que el mundo se hace acerca de Dios? Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿cómo vemos a nuestro Padre Celestial? ¿Qué concepción tenemos de Él? Voy a leerte una frase de Tozer que es muy interesante. Y dice así: una iglesia local será tan grande
como su concepción de Dios. Un cristiano será exitoso o fracasará dependiendo de lo que piense de Dios. Dios, dice luego, no solo es infinitamente bueno, también es perfectamente bueno. Dios nunca es parcialmente algo. La concepción que tengamos de Dios, tanto como iglesia como en lo personal, va a influir directamente en nuestro éxito o nuestro fracaso como cristianos. Si creemos que Dios es infinitamente bueno, porque Él es perfecto y Él es infinito, si Dios es bueno, lo es de manera absoluta, en todo sentido y todo el tiempo. No hay un momento en que Dios no sea bondadoso para con nosotros. Hasta el cristiano más bueno, pensá en tu ejemplo espiritual a seguir, tu líder, tu maestro, la persona que te guió a Cristo, el que vos tengas como referente espiritual. Pensá en esa persona, la persona que vos digas, esta persona es más buena que, no sé, que José Jordán, quien vos creas. Aún hasta el cristiano más bueno tiene sus días malos. Aún hasta el cristiano más bueno se puede levantar de mal humor, por haber tenido una mala noche, por no haber dormido bien. ¿Cuántas personas hay que cuando se levantan no le podés decir ni a? No, se levantan y es no me hables hasta dentro de 4 horas más o menos. Y son buenos creyentes, buenos hijos de Dios. Pero cuando se levantan necesitan su tiempo para que el cerebro active, reaccione, se mueva. Nosotros podemos fallar. Aún hasta la persona más buena tiene pecado. En cambio Dios no, Él es perfecto y es infinitamente bueno. No es bueno a medias, entonces es bueno todo el tiempo y de manera completa. Si tenemos esa concepción de Dios, entonces vamos a tener éxito en esta área en nuestra vida, tanto como iglesia, si queremos ser una buena iglesia de Cristo, así como en lo personal, si queremos ser buenos seguidores de Cristo. Vamos a ver entonces 3 puntos, 3 áreas en las que experimentamos las bondades de Dios. Y para eso te invito a que leamos Juan 10, de los versículos 11 al 16. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Yo soy el buen pastor, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos sus ovejas. Y la primera área en la que experimentamos a través de este pasaje la bondad de Dios en nuestra vida es en nuestra salvación. Los primeros 3 versículos de este pasaje que leímos, los versículos 11, 12 y 13, nos dicen: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús, como buen pastor, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Está hablando el asalariado se refiere a los líderes judíos de la época, que no le interesaban realmente los feligreses.
las ovejas de la casa de Israel. Lo único que les importaba era el dinero que podían obtener a través de los negocios sucios que hacían en el templo. Les interesaba imponerle carga a las personas que ni ellos podían, ni querían, ni eran capaces de llevar. Sin embargo, Jesús, el buen pastor, Él vino para dar su vida por las ovejas. Él dio su vida para salvarnos a cada uno de nosotros. A Él sí le importamos. Él no lo hizo por ganancia, Él lo hizo por amor. Nosotros ganamos la salvación, pero no porque lo merecíamos, porque Él nos ama, porque Él es bondadoso, porque Él es misericordioso. Lamentablemente vemos hoy día muchas iglesias que tienen un concepto de Dios que no es el correcto. Vemos personas que se paran al frente, que dicen ser pastores de esa congregación, de ese rebaño, pero lamentablemente lo único que los mueve es el dinero, el amor al dinero, el obtener ganancias de esa congregación. La palabra de Dios advierte, allí podemos verlo en Judas, por ejemplo, advierte de estos falsos maestros, de lobos vestidos de ovejas, que solo vienen para arrebatar a las ovejas del rebaño. Sin embargo, Jesús es el buen pastor. Por eso debemos tener el concepto correcto acerca de Él. Él en su bondad nos salvó. Él en su bondad nos creó. No lo merecíamos. ¿Merecíamos haber sido creados por Dios? No lo merecíamos. Él lo hizo porque Él es bueno. Él nos dio vida porque Él es bueno. Antes de existir, ¿qué podía Dios debernos a nosotros? ¿Qué podríamos haber hecho nosotros por Dios antes de existir si no existíamos? Absolutamente nada. Él nos creó no por algo que hayamos hecho, no por mérito propio, sino porque Él es bueno y decidió darnos vida. Nuestra vida es un regalo que Él nos da en su bondad. Y asimismo, como Él nos dio vida en su bondad, y nosotros hemos pecado y le hemos dado la espalda, Él en su bondad no nos destruyó por nuestro pecado, sino que nos perdonó. El Salmo 36:7 da esta nota de alabanza y dice: «Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas». Podemos ir confiadamente, como dice Hebreos, ante el trono de la gracia, porque Él, que es bueno, nos creó, nos perdonó y nos espera cada día en su bondad para darnos refugio, para darnos amparo, para darnos su protección. Solo en Él la podemos hallar. ¿Te sentís desamparado en esta noche, en esta tarde, en esta mañana? ¿Te sentís desamparado? Bajo las sombras de las alas del Dios benevolente podés encontrar el refugio que necesitas en tu vida. En segundo lugar, experimentamos las bondades de Dios no solo en la salvación, sino también que Él dio su vida por nosotros, el buen pastor, sino también en nuestra vida diaria. Ahí en Juan 10, los versículos 14 y 15 dicen: «Yo soy el buen pastor», dice nuevamente Jesús, «y conozco mis ovejas». Él nos conoce a cada uno, y las mías me conocen. Nosotros conocemos también a nuestro buen pastor si somos verdaderas ovejas. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Él nos conoce, por lo tanto sabe de qué cosas tenemos necesidad, y está dispuesto a suplir cada una de nuestras necesidades, a calmar cada una de nuestras inquietudes, a darnos respuestas cuando nadie nos puede dar. Poder encontrar en Él el alivio que nuestra alma, que nuestra mente, que nuestro corazón necesita frente a las tormentas, el estrés, las ansiedades de esta vida. Mateo 7:11 dice: «Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?» ¿Cuánto más? Si nosotros, que somos pecadores, podemos hacer cosas buenas, cuánto más nuestro Padre, que es perfecto
infinitamente bueno. Él es simpático y es empático. ¿Qué significa esto? Que Él puede comprender por lo que nosotros pasamos, nuestros sentimientos, nuestras emociones más profundas. Y no solo las puede comprender y entender, sino que puede ponerse en nuestro lugar y experimentar lo que estamos experimentando. Hebreos 2, los versículos 17 y 18, si te los querés anotar o querés buscar por ahí, dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando llega la tentación, Él sabe de qué se trata. Él fue tentado también y no pecó, y tiene la capacidad de comprenderte y ayudarte para que vos también, para que yo también, para que podamos resistir nosotros como sus ovejas el momento de la tentación y salir victorioso frente a la prueba más dura. Hebreos 4, 15 al 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, está hablando de Cristo, ¿no? Del buen pastor. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, como decíamos recién. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Te sentís débil? Yo muchas veces me siento débil en muchas cosas que tengo que hacer y no siento capaz de serlo, de poder hacerlo. No me siento capaz de eso. Me siento débil muchas veces. Mis fuerzas caen. Él conoce mi debilidad. Él conoce mi flaqueza. Y en su bondad, Él renueva, restaura mis fuerzas. Porque puede ponerse en mi lugar y puede ponerse en tu lugar, en tus zapatos. A nosotros a veces nos cuesta ponernos en los zapatos de los demás. Nos cuesta acompañar al que sufre. Nos cuesta sentir lo que otros sienten, comprender por qué pasan por la situación en la que están pasando. Muchas veces cuando un hermano se aleja de la congregación, nos cuesta entender por qué. ¿Por qué? Sin embargo, el Señor puede tener simpatía y empatía por cada uno de nosotros. Pero así como Él es bondad, no debemos olvidar que también es severo para los que no son sus ovejas. Él espera que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento, pero no obliga a nadie, no creó robots. Él, en su soberanía absoluta, nos dio un poco de soberanía previsional. ¿En qué aspecto? En el aspecto del libre albedrío, que nosotros tenemos la capacidad de elegir si recibir su salvación o rechazarla, si poner nuestra fe en Él o rechazarle, si recibir su gracia o hacerla a un lado. Para los que hemos sido salvos, para los que hemos confiado en la salvación que Él nos puede dar a través de la cruz, porque Él dio su vida por cada uno de nosotros, cargando con nuestro pecado en la cruz. Y a través de ese sacrificio podemos tener salvación y vida eterna, mediante aquel que vive, que resucitó al tercer día, que hoy, como buen pastor, está llamando a sus ovejas. Si respondiste a este llamado, bondad y gloria te esperan. Pero si rechazás el llamado que Dios te está haciendo para salvación, lamentablemente, en su justicia, Él tiene que juzgar el pecado y la condena es el infierno. Pero no es su voluntad para su creación. Por eso es que Él en su bondad nos da la oportunidad de poder ser salvos. Hoy es el tiempo de salvación. Dice la palabra de Dios que busques a Dios mientras pueda ser hallado, que lo llames en tanto que está cercano. Va a haber un tiempo en que ya no va a haber oportunidad de hacerlo, que no sea demasiado tarde. Hoy estamos, mañana no sabemos.
¿Cuánta gente hoy día a nuestro alrededor, a través del COVID, está falleciendo, por ejemplo? Está dejando este mundo. No solo a través del COVID, un accidente de tránsito, un asalto. Todas estas, como nos preguntábamos hoy, ¿por qué un Dios bueno permitiría que pasen estas cosas? Bueno, no es algo que Dios quería que estuviera en su plan. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta siempre. Es un agregado a su creación. Son consecuencias del pecado. No es algo que Dios haya creado. Son consecuencias de la desobediencia del hombre, de alejarse de Dios, de este Dios bueno, de este Dios santo. Pero Él nos ama tanto que aún no ejerce juicio sobre la humanidad por causa del pecado, sino que espera con paciencia para que todos procedan al arrepentimiento, para que todos sean salvos. Él quiere que vos seas salvo si aún no lo sos, porque te creó, porque te ama y porque dio su vida por vos, y está esperando que respondas a su llamado. Y si ya lo hiciste, entonces ahora, como yo una vez lo hice, es nuestra responsabilidad que a nuestro alrededor brindemos de la bondad que Dios nos da. Y es el tercer punto, experimentando la bondad de Dios a nuestro alrededor. El versículo 16 del capítulo 10 de Juan dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Está hablando acerca de los gentiles. Él venía también por los gentiles, por los que no eran judíos. Venía a dar su vida por ellos. Como decíamos recién, las desgracias de la humanidad son consecuencias del pecado, pero Dios quiere que todos sean salvos. Por eso es que en este mundo debemos reflejar su bondad. ¿Te acordás de la parábola del hijo pródigo? En la parábola del hijo pródigo tenemos a un padre que tiene dos hijos. El hijo menor decide tomar su herencia antes de tiempo y decide irse. Decide gastar su herencia en placeres momentáneos, pero cuando se gasta toda la plata, queda en lo más bajo que un hombre pueda caer, tratando de comer la comida que le daban de comer a los cerdos y ni siquiera eso podía. Entonces vuelve arrepentido, reconociendo su error, su pecado, a la casa del padre. Y el padre lo recibe con los brazos abiertos. Lo viste con túnicas nuevas. Hace un banquete en su honor. Lo vuelve a tomar como hijo. Pero estaba el hijo mayor, que viene del campo y se entera que hay fiesta y le pregunta a uno de los criados: ¿Qué pasa acá? ¿Qué es toda esta fiesta, todo este alboroto? Y dice: volvió tu hermano y tu papá mandó a hacer un banquete. Y se puso celoso y dijo: ¿por qué? Y se enojó con el padre. Y el padre le dice: pero vos tuviste todo esto siempre y lo podés disfrutar en cualquier momento. En cambio tu hermano había muerto y ahora ha vuelto a vivir. Y con esta parábola en mente, ya terminando, frente a los que están a mi alrededor y teniendo en cuenta las bondades que Dios tiene para conmigo, ¿qué actitud voy a tener yo? ¿Qué actitud vas a tener vos? Pensalo en lo personal, frente a los demás, ya sea para el que no conoce a Cristo, como para el que lo conoce, pero quizás esté alejado en este momento. ¿Seremos como el Padre, que reciba con los brazos abiertos, o seremos como el hijo mayor, que ponga en tela de juicio a los demás? Y quizás te sentís como el hijo menor. Quizás vos que estás escuchando esto, estás ahora en un momento de tu vida con dudas, con pruebas, tratando de ver al Dios bondadoso, tratando de ver la bondad de Dios en tu vida. ¿Te sentís como el hijo menor quizá? El Padre te está esperando, con los brazos abiertos, a que vuelvas. Para todos, para mi vida,
termino con este salmo, el Salmo 34:8, que dice: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved que es bueno el Señor. Para gustar, primero debo confiar, debo recibir. Yo no puedo degustar de un postre, por ejemplo. Digo, qué rico que está este postre. No puedo decir que está rico, gustarlo, degustarlo, si antes no lo pruebo. Ahora, supongamos que estamos, no sé, en una prueba, no sé si de MasterChef, porque no es la temática, pero ponele que me vendan los ojos y me ponen, no sé, me dan una cucharada de algo, yo no sé qué es. Y te dicen, no importa, comé y vas a ver que es rico, y yo tengo los ojos vendados. Y tengo que confiar en lo que esta persona me está diciendo. A ver si me da algo feo para comer, algo que me da ganas de vomitar, que no me gusta. A veces no vemos el panorama completo como lo ve Dios, y es como si tuviéramos esa venda. Pero el Señor nos dice, confía y recibí lo que yo te voy a dar para que pruebes. Vas a ver que siempre es bueno, porque la voluntad de Dios es buena siempre, es agradable y es perfecta. Nunca lo es a medias, siempre lo es de manera completa. Así como la bondad de Dios nunca está sobre tu vida a medias, sino que lo está siempre de manera completa. Te invito a que oremos juntos a este Dios benevolente y le agradezcamos por su bondad en nuestra vida. Cerra los ojos ahí donde estás. Oremos juntos. Padre, queremos darte gracias por tu bondad. En tu bondad nos creaste, en tu bondad nos perdonaste y la podemos experimentar en esta salvación que nos has dado. Así como también en nuestra vida diaria podemos hallar refugio, amparo, bajo la sombra de tus alas. Nos das de tu provisión, de tu protección, de tu guía, de tu dirección, nos das propósito. Nada que merezcamos, pero todo en tu bondad, en tu gran misericordia, en tu favor para con nosotros. Y a nuestro alrededor queremos transmitir también esta bondad que nos das cada día. Queremos gustar y queremos ver tu bondad en nuestras vidas. Y que también tu bondad esté presente en nuestra iglesia. Que nuestro concepto de ti nunca sea menor al que eres. Que en nuestra vida personal nunca te veamos menos de lo que eres, Señor. Que te engrandezcamos, como dice tu palabra, que te engrandezcamos cada día, juntos y en lo personal. Que podamos ver y reconocer tu grandeza y experimentarla y vivirla. En base a eso conducirnos con los que nos rodean, poder transmitirles tu amor, como el Padre, y no de recelo como el Hijo mayor. Y si hoy alguien necesita volver a tus pies, que reciba tu bondad, que vuelva a ti, que lo estás esperando con los brazos abiertos, como el Padre esperaba a su Hijo. Te agradecemos tus bondades en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.